Ok chicos, lo que toca ahora es realizar las pruebas unitarias. La parte teórica de las pruebas unitarias ya se tocó en su momento. En resumen, con las pruebas unitarias, lo que ganamos, el beneficio que ganamos, es validar el comportamiento de nuestro código. En los microservicios es usual que el código, bueno, en cualquier proyecto en general, es usual que el código cambie constantemente según las reglas del negocio, cómo evoluciona el negocio. Entonces, con las pruebas unitarias, lo que hacemos es validar que este comportamiento no ha sido afectado. Y la manera de que validamos esto es porque vamos a ejecutar las pruebas que realizamos y si alguna de las pruebas arroja error es porque algo en nuestro código está haciendo que la prueba no se pueda ejecutar correctamente o satisfactoriamente. Muy bien, vamos a realizar solamente una prueba unitaria, pero con varios casos. El método que me interesa realizar las pruebas va a ser al Product in Stock Update Stock Event Handler, que es el método para gestionar el stock de los productos. Y vamos a pensar ¿qué pruebas podemos realizarle? Por ejemplo, este método sabemos que sirve para dos casos, para agregar stock y para sustraer stock. Entonces por ahí ya podemos determinar dos pruebas. Muy bien, vamos a crear una nueva carpeta y se va a llamar testing, 0.6 testing. Y vamos a agregar un proyecto. Y vamos a escribir mctest. Y vamos a crear un proyecto mctest project. Hay varios frameworks para el testing. Hay unit test, hay otro que se llama xunit, otro que se llama nunit. Me parece que uno de los más populares es el XUnit. Yo voy a trabajar con el MCTest Project. Le diré Next y voy a buscar la carpeta donde quiero crearla. Le voy a crear en Service, Catalog. Aquí va a estar. Y se va a llamar catalog.test. Y por defecto se me ha creado una clase. Una clase que es una clase de prueba y cada método va a ser un caso de prueba que vamos a realizar. Bien, vamos a renombrar esa clase y le vamos a poner el nombre de la clase que queremos probar, la de Product in Stock Event Handler. La renombramos y al final agregamos test. De acuerdo, y este va a ser nuestra clase de prueba. Y ahora hay que ver los casos. Cada método va a ser un caso distinto a esta clase. Bien, hay una tendencia que se llama Test Driven Design, que en pocas palabras lo que quiere decir es, primero piensa en las pruebas y después codifica. Y tiene mucho sentido, porque si primero pensamos las pruebas, vamos a hacer que nuestro código sea más fácil de testear. En este caso lo tenemos al revés, primero hicimos el código, entonces tenemos que pensar cómo hacer las pruebas a esto. Muy bien, antes de realizar los casos de pruebas, vamos a analizar un poco nuestra clase y ver su constructor, porque lo que tenemos que hacer es instanciar dicha clase para ejecutar el método handle y poder aplicar las pruebas que creamos convenientes. Y nuestro constructor recibe una application DB context. Ok, este application DB context por defecto está conectado a una base de datos de SQL Server. Pero yo para pruebas realmente no requiero ejecutar una base de datos de SQL Server. ¿Por qué? Porque esto asumiría un costo adicional. Imagínense que las pruebas vayan a pasar a producción y van a tener que insertar data de prueba en la base de datos de producción o van a tener que invertir en una base de datos de pruebas. Entity Framework Core tiene un paquete adicional que permite cambiar de proveedor. No solo trabajar con SQL Server, sino podemos trabajar con una base de datos en memoria. Y esa base de datos en memoria nos va a servir para realizar las pruebas. Así que vamos a comenzar configurando eso. Vamos a ir a Catalog Test y le vamos a decir agregar un nuevo paquete del NuGet. Vamos a buscar Entity Framework Core y hay uno que se llama In Memory. Vamos a instalar. Y esta va a ser una base de datos en memoria. Muy bien, ya instalé el paquete y vamos a analizar ahora el Application DB Context. Porque el Application DB Context debe ser inicializado también. Y requiere un DB Context Option. Esto nosotros lo inicializamos desde el Startup del API. Si recuerdan cómo inicializábamos para que esté disponible el Application DB Context en todo el proyecto, aquí está la configuración. Y a su vez le estamos diciendo que use de proveedor SQL Server. Vamos a cambiar este comportamiento para que ahora use en memoria. Pero el Startup, el proyecto Catalog API y su clase Startup, yo no lo voy a tocar para nada. A mí no me interesa. Por lo tanto, mi prueba unitaria no tiene que tener referencia al Catalog API. Todo lo vamos a hacer aquí mismo, en el proyecto de catalog.test. Vamos a crear una nueva carpeta en catalog.test y se va a llamar config. Y aquí vamos a configurar nuestra application DB context. Y le vamos a decir application DB context
in memory. Y quiero que vean esto de nuevo, para que no se me pierdan. El application DB context recibe la configuración. Entonces, por lo tanto, lo que necesito hacer primero es crear dicha configuración para luego instanciar esta clase y pasárselo. La nueva configuración que va a tener le va a decir que apunte a la base de datos en memoria. Ok, esta clase application DB context in memory lo que quiero que retorne es una instancia del application DB context correctamente configurado para que apunte al su proveedor de memoria. Vamos a volverlo estático para no tener que instanciarlo. Y le vamos a crear un método estático que va a retornar un application DB context y tengo que agregar la referencia al persistent database context, pero tienen que agregarle la referencia al de catalog. Y le diremos get. Okay. El primer paso es configurar los parámetros que necesita el application DB context para ser instanciado. Y le vamos a decir lo siguiente: New DB Context Option Builder. Vamos a agregar el namespace. Y le vamos a decir Use in Memory Database. Y vamos a ponerle un nombre a esta base de datos. Quiero que se llame CatalogDB. Y finalmente quiero que me retorne la propiedad Option, donde está la configuración. Ok, ya tengo, hasta este punto, ya tengo esto ya. Este objeto de acá. Ahora lo único que me queda es decir lo siguiente: un return new application DB context y que le pasaré el options. Entonces, por lo tanto, este application DB context va a apuntar a una base de datos de ¿qué? En memoria.